distinto, nosotros tomamos por otro camino. Bueno, abrió la semana e inevitablemente nos tenemos que meter a hablar del terreno económico. E inevitablemente también, una vez que abre la semana, tenemos que mirar de costado, de reojo en algunos casos, o de frente, en la mayoría de los casos, qué pasa con el dólar. Y cuando miramos el dólar vemos que otra vez empieza a subir. Subió mucho, bajó un poquito, pero ¿con qué tiene que ver? En las últimas horas lo que hubo fue una decisión, o por lo menos una comunicación. Ustedes saben cómo comunica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunas decisiones económicas, o unas ideas que tiene. Dijo que iba a subir los aranceles a las exportaciones de productos chinos. Las bolsas asiáticas tuvieron, a partir de eso, la peor caída en los últimos 3 años y medio. A partir de 2 tweets del presidente de los Estados Unidos y, por supuesto, el impacto inmediato también en Argentina, porque los mercados emergentes son los que sufren. Y vamos a consultarlo a Federico Furiase, que es economista, que es director de EcoGo, que es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Federico, nos tenemos que preparar para que cada vez que el presidente de Estados Unidos haga una cosa de estas o se despache por Twitter, Argentina sufra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en realidad esto ya viene pasando, ¿no? Cada vez que hay algún dato o algún anuncio en lo que tiene que ver con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, bueno, el mercado lo toma como que China va a exportar menos hacia Estados Unidos, eso va a hacer que China crezca menos. En ese contexto, China podría importar menos commodities, claro, soja, hierro, cobre de las economías emergentes. Entonces, las economías emergentes que exportan commodities y buena parte a China ven sus monedas depreciarse contra el dólar, que es un poco lo que vimos en los mercados. Y Argentina claramente entra en ese conjunto, teniendo en cuenta que Argentina está mucho más expuesta por los desequilibrios macroeconómicos propios. Y además esos efectos tienen, digamos, un efecto más complicado porque, a diferencia de lo que es Chile, Paraguay, Brasil, la economía argentina, los agentes pensamos en dólares, sí, que es la contrapartida de no tener una moneda. Entonces, los sobresaltos en el tipo de cambio tienen un efecto más, digamos, perdurable sobre las expectativas de inflación, sobre las tasas de interés, y eso genera complicaciones mucho más complicadas, valga sí, la redundancia, respecto de los vecinos que tenemos. Ahora, lo que podría pensar, y justamente, a ver, vos me vas a saber saldar esta duda que tengo, digo, a partir del acuerdo, del cambio de estrategia del Banco Central acordada con el Fondo Monetario Internacional, ¿podemos esperar que Argentina logre atenuar o amortiguar de una manera más importante estos sacudones externos para su propia economía y puntualmente para los vaivenes del dólar? Mira, el manual te dice que cuando tenés una presión cambiaria puntual por un shock internacional, en este caso por esta escalada en la tensión entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como es un shock internacional y el resto de las monedas emergentes también se están depreciando contra el dólar, no deberías intervenir con reservas. Ajá. Es decir, no te podés parar delante de un tren bala donde es un shock internacional. Y además estamos en un contexto donde el rango de volatilidad que vimos hoy es, dentro de todo, no es un rango alarmante, digamos. Primero subió el dólar y después esa suba se fue morigerando con el paso de las horas. Sí. Exactamente. Entonces, como es un shock internacional y no tuviste todavía una volatilidad fuerte, el Banco Central no debería entregar reservas. Hay que tener en cuenta que, si bien se anunció mayor discrecionalidad, las reservas, cuando uno empieza a netear de swap con China, encajes, dólares del fondo, son mucho más limitadas. Entonces, no es cuestión de intervenir y que las reservas, si las reservas empiezan a caer y el dólar no se frena, eso puede ser un arma de doble filo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero claramente, si tenemos un movimiento que excede parámetros normales de volatilidad, el Banco Central tendrá que priorizar las expectativas de inflación y la tensión financiera, y en ese contexto sí podríamos ver un Banco Central interviniendo. ¿Cómo respondió? Que no es lo que está pasando ahora. No, digamos. Por eso, y eso es importante que lo digas también, pero ¿cómo respondió Argentina, o la moneda argentina, el peso, respecto de la respuesta que tuvieron países también o mercados emergentes? Digo, a partir de lo que decíamos, ¿no?, de la guerra comercial o de la escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Mira, en el arranque del mercado tenías monedas Brasil, Chile depreciándose, digamos, 0,6, 0,7%, y Argentina se estaba ahí depreciando en la zona de 1,5%. Sí. 2 veces lo que estaba pasando con el resto de los vecinos. Argentina, decimos que es high beta, eso significa que está mucho más expuesta, ¿no?, a los shocks internacionales. Y después eso se fue moderando,
¿Vos te animás a explicarnos en 2 líneas por qué Argentina está más expuesta, para que lo podamos entender y no te repitamos siempre la misma pregunta? Sí, cuestión estructural, primero, Sí. Argentina piensa en dólares. Sí. Como no construyó una moneda, a diferencia de lo que hizo Chile, Paraguay, Brasil, Bien. donde pueden depreciar sus monedas y eso no se traslada a inflación directamente, bueno, Argentina sí. Y además te genera tensión financiera. Bien. Además, Argentina, el grueso de la deuda pública está en dólares. Claro. Entonces, cuando el tipo de cambio aumenta, el mercado ve que hay una capacidad de repago de la deuda en dólares más complicada. Por otro lado, Argentina, la mesa de los argentinos, los alimentos, tiene insumos que se exportan. Claro. Entonces ahí el traslado a precios de una devaluación es muy aceitado en alimentos. Entonces ahí tenés otro tema de carácter estructural más complicado. Y después tenemos la coyuntura. Hoy tenemos una macroeconomía muy frágil, un riesgo político montado sobre Ahí digo, esa en macroeconomía algún muy momento frágil en iba a términos llegar de... la cuestión política, que no la venías mencionando hasta ahora, ¿no? Pero también está, es un Totalmente. componente, quizás no el más importante, pero es un componente también. Sí, hay una retroalimentación negativa, macroeconomía frágil en términos de que se está acelerando la inflación a pesar del apretón monetario del Banco Central, está costando a nivel recaudación fiscal alcanzar el equilibrio fiscal que se está pactando con el fondo, hay dudas en torno a la capacidad del repago de la deuda a partir de 2020, con el ruido político metido en el medio y un gobierno que está en un círculo vicioso. La recesión es más fuerte de lo esperado, la inflación es más alta de lo esperado, eso complica al gobierno en lo que tiene que ver con las encuestas políticas y eso termina pasando factura en lo financiero en términos de dólar y riesgo país y eso vuelve a complicar la economía. Estás en ese círculo vicioso y donde el gobierno tiene pocas herramientas desde el punto de vista económico para dar vuelta a eso, por eso tenemos esa lectura de que quiere hacer un consenso político. Claro. En ese contexto está tratando de generar alguna señal donde se genere algo de previsibilidad política, pero por ahora luce muy complicado, ¿no? Vos sabés que hace un rato Roberto Labaña, un presidenciable sin serlo, sin confirmarlo, la verdad que dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo que lo que debiera hacer este gobierno antes del cambio de gobierno o de la continuidad del gobierno en diciembre es empezar a negociar nuevos plazos con el Fondo Monetario. Decime si estás de acuerdo o no, porque digamos, él dijo, si no los negocia el gobierno ahora, plazos de pago me refiero, los va a tener que negociar el gobierno que viene, o en todo caso este mismo gobierno a partir de diciembre, porque está claro que así como están dadas las cosas no va a poder cumplir con los plazos como están establecidos. ¿Esto podría traerle tranquilidad o más bien todo lo contrario a Argentina dentro de este contexto? Yo creo que los plazos de evolución del acuerdo con el fondo, que caen sobre todo fuerte en 2022 y 2023, eso va a haber que renegociarlo. Ajá. Pero me parece que hoy la urgencia económica no pasa por ahí. No hay. Hoy, a nivel económico, tenés un riesgo de ir hacia un régimen de inflación más alta, un balance del Banco Central que viene estando comprometido y que está costando, digamos, en términos de la tasa de interés que tiene que pagar el Banco Central de 74%, por un lado, y el otro riesgo que tiene que ver con la capacidad de repago de la deuda, pero no con el fondo, sino con el mercado. Claro. En un contexto donde tenés que devaluar, es decir, aumentar el tipo de cambio para generar dólares de las exportaciones, pero el problema es que en Argentina esa devaluación se traslada rápido a inflación, entonces te genera una caída del salario real y una recesión que te complica lo político y al mismo tiempo esa devaluación, como el grueso de tu deuda pública está en dólares, hace que la capacidad de repago sea más complicada. Por eso, en ese terreno, me parece que lo fundamental es, digo, en 2020 no hay nafta para financiar populismo. No podés echar manotazos de reservas del Banco Central, no podés darle a la maquinita porque el riesgo de acelerar la inflación es muy fuerte, no podés aumentar la recaudación. Entonces, lo que necesitas es un consenso político que, más allá del color político que esté, asegure estabilidad macroeconómica en términos de alcanzar un superávit fiscal antes de intereses, un orden monetario con un ancla nominal creíble y a partir de ahí ir bajando el riesgo país y encontrar de vuelta una ventana para ir al mercado. Me parece que la prioridad pasa más por ese lado y claramente después eso va a implicar tener que sentarte con el fondo y renegociar los desembolsos con el fondo. Pero la prioridad es dar certidumbre de repago de la deuda con el mercado, que es la que hoy te mueve dólar y riesgo país, que es la que te complica la economía real de todos los días. Volvamos al comienzo y ya para ir redondeando, terminando la charla, Federico, el salto que ha pegado hoy el dólar,
que no ha sido tanto, digamos, en tu mirada, digamos, no es para preocuparse. Si bien al lado de un dólar absolutamente estable, un salto, sube y baja como el que ha dado puede ser preocupante, cómo venimos en los últimos días no es para preocuparse, o últimos días, últimas semanas en realidad, no es para preocuparse o inquietarse demasiado lo que pasó hoy. No, puntualmente lo de hoy no, hay que seguirlo de cerca porque hay que ver cómo, si esto es una amenaza de Trump en este juego de la negociación con China o verdaderamente está, digamos, habiendo una escalada en la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Eso sí hay que mirarlo de cerca, pero por ahora, digamos, esto, digamos, ha sido suavizado. Lo importante es esto, es darle certidumbre al mercado en términos de un consenso político que asegure la estabilidad macro a mediano plazo. Eso es lo que hicieron el resto de los países para estabilizar la macroeconomía y que hoy tienen en un mes, o que hoy tienen los países vecinos en un año la inflación que Argentina tiene en un mes. Entonces, no hay que hacer magia, sino solamente mirar lo que hicieron el resto de los vecinos. Y es lo que no pudo hacer Argentina en los últimos 70 años, por eso tenemos este problema estructural de la estabilidad macroeconómica que se paga con esto, ¿no? Cuando tenés que depreciar la moneda para dar rentabilidad al sector externo y generar dólares, lo haces a costa del mercado interno, acelerando la inflación, con una caída muy fuerte del salario real y complicando la capacidad de repago porque el grueso de tu deuda está en dólares. Es una pregunta más política, la última que te voy a hacer, es más política, posiblemente económica, pero ¿tan difícil es lograr consenso y darle previsibilidad a los mercados? Si nos pusiéramos de acuerdo en puntos y en ideas básicas. Lamentablemente y tristemente, cuando uno mira la historia de los últimos 70 años, sí. Y por eso estamos así, ¿no? Creo que se prioriza la urgencia electoral frente a lo que tiene que ver con tener un consenso político. Vamos para acá, aseguremos una estabilidad macroeconómica. Claramente que ir hacia un superávit fiscal y bajar la inflación tiene costos de corto plazo. Por eso no hubo un consenso político que lo quisiera respaldar, porque claramente eso tiene un costo de corto plazo, pero si pensamos en crecer sostenidamente por exportaciones para no depender de la deuda, para crecer por exportaciones y tener competitividad tenemos que bajar el déficit fiscal, ir a un equilibrio fiscal para bajar impuestos y tenemos que tener una moneda, no podemos tener en un mes la inflación que nuestros socios comerciales, no estoy hablando de Estados Unidos o Alemania, no podemos tener en un mes la inflación que Brasil, Paraguay, Chile tienen en un año. Fue, Federico, el punto número 1 de aquel famoso pacto de la Moncloa en España, ¿no? La inflación, controlar la inflación y a partir de eso ya sabemos lo que pasó con España en los años siguientes. Así que es importantísimo. Como siempre, Federico, gracias por tu tiempo y por las explicaciones. No, por favor, un placer. Hasta luego. Vamos a La Plata ahora por...